mi superior, el padre Fabián. Él va a compartir con todos nosotros la primera parte de la homilía y en la segunda seré yo el que compartirá con ustedes. Es una catequesis que el padre nos viene a dar. Escuchemos. Buenos días, hermanos. Buenos días, padre. Me da mucho gusto estar en medio de esta comunidad cristiana, acompañando a nuestros hermanos. Y el que también me toque, pues bueno, dirigir esta primera parte de la homilía. Se la voy a dirigir mayormente a él, pero también, pues bueno, vamos nosotros a profundizar en algo bonito, como lo es el sacerdocio en medio de la comunidad cristiana. El padre Milton arrancó diciendo esto, y arrancaste diciendo, bueno, yo en este templo, dice, ¿no? En este templo fui bautizado. Muchos años hace pues que el padre Milton, aquí pequeñito, entró y nació una vida nueva, la vida por el bautismo. Lo constituyó hijo de Dios. A veces cierta función de la comunidad cristiana no se imagina uno que tanto alcance pueda tener. Y ahí está el trabajo de esta catequista y de otros tantos más que seguramente lo fueron formando a él en los pasos cristianos, y bueno, hoy lo tenemos acá presidiéndonos la Eucaristía. Padre dijo también aquí recibí la confirmación, la plenitud del Espíritu Santo, que luego después, bueno, fue dando sus frutos, y hoy nosotros estamos aquí cosechando esos frutos del Espíritu Santo en su vida. Nada más y nada menos hoy, pues bueno, Él nos va a hacer presente a Jesús sacramentado en el altar. Un gran regalo, ¿verdad? Bueno, Milton, como nosotros le llamamos Milton, un muchacho que fue escogido de entre ustedes, del pueblo. Él no vino, sabemos muy bien, como un extraterrestre, ustedes muy bien lo conocen acá. Y cuando uno es pequeño, uno lo empieza a conocer no por tanto lo que uno es, sino por la familia a la que uno pertenece, por el hijo de fulano o de sultana, y así seguramente fue conocido Milton en sus inicios, como el hijo de Olivia, estoy seguro. Antes de que lo conocieran como el padre Milton, él fue conocido como el hijo de Olivia. El muchacho que por ahí caminaba por las calles y fue más conocido por su mamá o por la familia que lo rodeaba, hasta que después no fue dándose a conocer, y ahora dicen, pues bueno, el padre Milton. Y ahora, pues bueno, llegar a esa, a llamarlo así, pues bueno, ha habido todo un camino. ¿Qué cosas bonitas tenés que conservar, padre Milton? ¿Y qué cosas bonitas nosotros debemos de ver en la figura de un sacerdote? Primero, el hombre que es escogido de entre el pueblo, de entre nosotros. Alguien que comparte lo que nosotros mismos somos. Él es uno de ustedes. Y el Señor aquí es la primera cosa bonita que debemos de contemplar en Él, y que nunca debes de olvidar, Padre Milton, la elección que el Señor hizo de Él. El Señor lo eligió. Lo eligió de entre en medio de su pueblo, de entre ustedes. Lo eligió. Y no es que lo haya elegido porque, bueno, él tenga las mejores o las más grandes capacidades para llegar a desempeñar tal función. Lo ha elegido porque el Señor le tiene un especial amor y le confía hoy de una forma muy especial guiar al pueblo. Está siendo elegido por la gracia y la misericordia de Dios. Tu elección, Padre Milton, y la elección que nosotros debemos de ver en Él, es la elección de un amor inmenso que Dios le tiene, que se manifiesta en Él, el hombre elegido entre el pueblo. La elección que se experimenta, y así como, aquí te lo quiero recordar, como al estilo de lo que Jeremías un día estaba, dice, bueno, y tiene una visión, Jeremías, ¿no? Y bueno, y le dice, Señor, soy un muchacho apenas, le dice el Señor, no digas soy un muchacho, yo estaré contigo. Esa elección le asegura a él, bueno, en medio de sus flaquezas, y tal vez digamos de reconocer que no puede hacerlo todo con sus propias capacidades, el Señor lo sostiene y dice, estoy contigo. O como al estilo del profeta Isaías, que cuando tiene la visión del Señor, dice en el templo,
El profeta Isaías le dice: Señor, yo soy un hombre de labios impuros. Se considera alguien que no es merecedor de llevar la palabra de Dios. Y le dice el Señor, bueno, el Señor envía unos ángeles que estaban allí en la misión que él tiene y le tocan con un abrazo sus labios y quedan purificados para empezar a hablar de la palabra. Esa elección que el Señor hace de un sacerdote es una elección que está basada en su amor. Y es una elección que está basada también en el sostén que Él mismo ofrece. Porque el Señor nos elige a nosotros en medio de nuestras flaquezas y de lo que somos, y Él mismo nos sostiene, Él mismo nos fortalece. Claro, no debemos de olvidar nosotros esa gran necesidad que tenemos de Él, ¿no? Como al estilo del mismo Pedro, cuando estaba solo con el Señor, en ese momento que nos pone la escena del Evangelio en la barca y aquella pesca milagrosa que acontece, y entonces, bueno, Pedro le dice: Señor, quítate de mí, que soy un pecador. Y bueno, y ese mismo Pedro que se reconoce pecador, el Señor lo hace el que está al frente de la comunidad cristiana, al frente de la iglesia. Y esta elección, Víctor, es una elección que está basada en el amor que Dios te tiene, y Él mismo te ofrece la gracia para llevarla adelante. Segunda cosa bonita que no debemos de perder de vista es un sacerdote, y que no debe de perder de vista, Padre, y nosotros todos que hoy tenemos esta oportunidad preciosa, sacerdotes, de renovar nuestro ministerio sacerdotal, es nunca olvidarnos de ser discípulos del Señor. Estamos muy cerca del Señor y somos discípulos con Él. El sacerdote es un discípulo con el Señor. Hoy el Evangelio nos presenta a nosotros que Jesús dice: iba con la muchedumbre y con sus discípulos. El discipulado que tenemos que tener cerca del Señor es un discipulado que nos alimenta de su palabra. Un discípulo se alimenta de la palabra del Señor. Y esto no debe de apartarse de la vida de un sacerdote. El contacto constante y profundo con la palabra que lo va llenando y lo va formando. Ese discípulo que se va llenando de la palabra y que luego más adelante, ese discípulo, bueno, es constituido apóstol y es enviado a anunciar lo mismo que él ha sido, bueno, receptor de esa palabra que ha tenido en su corazón. Un discípulo a la vez se convierte en un testigo grande de lo que el Señor realiza. El Señor realiza grandes obras en medio de su pueblo, y el discípulo va siendo como el que va siendo testigo de eso grande y no se cansa de contar lo que el Señor hace. Y eso acontece en una vida del sacerdote: contar siempre las grandezas de Dios, contar siempre lo que el Señor realiza en la vida del pueblo y de la propia vida del sacerdote. Y no debemos olvidar ese discipulado constante que nos hace y que nos invita de una forma muy especial, Padre, a ser nosotros bienaventurados, felices, dichosos. El Evangelio hoy nos pone a nosotros, dice: bienaventurados, lanza las bienaventuranzas a todos aquellos que se quieren sumar a seguirlo a Él, a vivir la alegría de su seguimiento. Y aquí el sacerdote se debe de convertir siempre en un sacerdote dichoso, feliz, bienaventurado, que es siempre alegre en medio de su pueblo, viviendo como un dichoso, un bienaventurado, invitando a todos a vivir la bienaventuranza. Pero también el sacerdote es un hombre que ha sido escogido, ciertamente elegido, sostenido por Dios, discípulo, testigo de la palabra y de los acontecimientos de Dios. Pero también el sacerdote es el hombre del altar. Y el altar va a ser uno de los lugares más preciosos del cual el sacerdote está siempre ligado. Y esto es una cosa bonita, que no quiere decir que nos separe del pueblo, que el altar no quiere decir que estemos lejos de ustedes. El altar es el lugar donde todos estamos reunidos en torno a Él,